tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Hoy es un día muy interesante porque estamos en una celebración que aún no termina. El año pasado, en 2014, el estado de Quintana Roo cumplió 40 años de vida independiente. Y bueno, muchas celebraciones, usted recordará que tuvimos en el estado, pero una especial es la que celebramos hoy. Es la terminación, la presentación, la edición de este libro que se preparó en la Universidad de Quintana Roo con 14 académicos que, algunos son invitados de nuestra universidad, son invitados del coordinador, del doctor Antonio Higuera Bonfil, que es antropólogo, usted lo conoce y ha estado con nosotros hablando de temas, sobre todo el tema de religión, que ha sido apasionante, que algún día lo vamos a retomar porque esto no termina. Pero en el caso del 40 aniversario, pues tenemos un libro formidable, voluminoso, 40 años tratándose de sintetizar una edición que pues yo creo que no nos alcanza, pero es un excelente inicio para empezar a reflexionar sobre qué ha ocurrido en 4 décadas de vida independiente. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias a usted que nos está mirando en el 7+, otra vez aquí en Voces Universitarias y otra vez sobre el tema de nuestro desarrollo como entidad federativa, ahora presumiendo 40 años de vida soberana. Doctor, ¿cómo nace la idea de este libro, Quintana Roo, 4 décadas de vida independiente? Cómo no, gracias. Primero agradecerte y al auditorio el que pues podamos hablar del tema. La invitación siempre es bienvenida y es un gusto compartir lo que estamos haciendo en la universidad. El proyecto surgió 2 años antes del aniversario, es decir, si bien el 8 de octubre del 2014 se cumplieron los 40 años de esta conversión de territorio federal a estado, en noviembre justamente del 2012 surgió la idea de empezar a trabajar para, justamente el 8 de octubre del 14 tuviéramos una edición que retratara algunas imágenes del desarrollo de Quintana Roo. Es imposible, por supuesto, cubrir la totalidad de actividades. La vida humana es tan rica que es imposible, no alcanza una enciclopedia. Lo que hicimos fue proponer un proyecto en el que se retrataran precisamente imágenes específicas de la vida de Quintana Roo de 1974 al 2014. La intención era cubrir algunas bases que son imperdibles en la historia y en el desarrollo de Quintana Roo, porque tiene un perfil particular nuestro estado, y entonces hay temas como el turismo, que no podía faltar, la cultura maya, y siendo además una cuestión de orden política, esta conversión, el cambio en la vida política del estado, de Quintana Roo, que era territorio federal, fue muy importante, por eso también se incluyen algunas cuestiones de orden político. Claro, sin duda, hojeando el libro, interesado desde luego en leerlo, porque esto es parte no solamente de una tarea universitaria, sino también una tarea ciudadana en la que nos tenemos que identificar con nuestra propia historia. Noto que el inicio es épico. Yo le llamaría así porque estamos hablando de los hombres, esos hombres de los que a veces hablamos en el discurso político y que son los constituyentes. Y le correspondió a usted hablar acerca de cómo se vincularon, qué hicieron, cómo desarrollaron una constitución que le diera vida independiente al entonces territorio de Quintana Roo. Y hay una serie de comentarios que son desde anécdotas, hay reflexiones, hay temas inéditos que no se han pasado en ningún momento en discursos o en foros. Entonces, ese es un mérito que también tiene el libro, porque hay una serie de descubrimientos, ya no solamente es exploración, hay descubrimientos que ahí tenemos, y que sería valioso que usted nos comentara como qué cosas podemos subrayar de ese primer capítulo donde hablamos de los constituyentes, y que además es importante que nuestro público valore, y lo digo así porque no todos los estados tienen ese privilegio de tener a hombres vivos que se puedan
presentar como los fundadores de un Estado a través de la Constitución. Por supuesto. Muchas veces, precisamente en la población, hay una cierta confusión en términos de qué es lo que significó la conversión de territorio a Estado. Muchas veces se piensa que es cuando nace Quintana Roo, sí, y en realidad esto ocurre en 1902, cuando es creado como entidad federativa y es un territorio federal. Del 1902 al 74 se vive bajo la supervisión del gobierno central. El gobierno federal es quien decide, aporta los recursos, evidentemente asigna sus autoridades y está encargado de que crezca este territorio federal, igual que Baja California Sur en su momento. La historia arranca en el 1902 y termina en el 74. Termina con la conversión, y entonces, ¿qué ocurre en el 8 de octubre del 74? Bueno, se deja atrás la historia inicial de Quintana Roo y en ese momento llega a su mayoría de edad. El Estado se convierte en un Estado libre y soberano, en donde efectivamente ya tiene la capacidad económica para sostenerse, la infraestructura suficiente y el número de habitantes que le permite vivir sin ese apoyo que había estado recibiendo 72 años del gobierno central. Entonces, Quintana Roo toma en sus manos las decisiones, el rumbo de su vida, y empieza a cambiar no solamente el que ya no haya esta economía apoyada o subsidiada, sino que en realidad se empieza a hacer muchas cosas de la vida propia del Estado. ¿Qué ocurre? Bueno, primero se necesitaba una constitución política, no había más que leyes que venían de coordinación federal. Exacto. Luego, no había elección de diputados locales, no existía el Congreso local, había senadores, por supuesto, pero lo que no había era la elección de gobernador. Y toda la estructura política propia de un Estado no existía más que en la figura inicial, embrionaria del territorio federal. Entonces cambia la situación en ese sentido y el primer acto, la que sienta las bases, es la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Y esto es obra de 7 personas en concreto, que si bien recibieron un proyecto inicial porque no eran precisamente constitucionalistas, pero lo que se dedican ellos es a, uno, dar el perfil de organización del Estado y sobre todo dejar muy bien ancladas todas las características quintanarroenses, porque una constitución no es solamente el conjunto de leyes generales, exacto, claro, sino también tiene que reflejar la idiosincrasia de un pueblo. Y entonces estas 7 personas se dedican en una labor muy rápida, muy eficiente, desde noviembre del 74 a enero del 75, a sesionar y generar la Constitución. Y es una historia fascinante, ¿no? Sí, es una historia fascinante, lo dice efectivamente con una precisión de meses inclusive. Claro. Estamos hablando del 24 de noviembre al 10-11 de enero. Exacto. Que nos hace pensar ahora en otro tema, que ahora en 2015 estaríamos celebrando 40 años de Constitución. Así es. Que es la parte inaugural, así digamos, es. de la vida institucional del Estado. Así es. Esta parte interesantísima que usted nos comenta, narrada por los propios constituyentes, es algo que tendríamos que leer y, bueno, invitar al público para que se vaya pues incorporando a esos momentos en donde 7 hombres le hablan no solamente a sus respectivas comunidades, sino a comunidades que posteriormente se van a dividir en más municipios, claro, en más, digamos, quintanarroenses que pueden empezar a incorporar una vida municipal mucho más autónoma, mucho más particular. Y bueno, viene esa etapa del desarrollo, si podemos decir, individual de las regiones de Quintana Roo, en donde pues hoy tenemos una serie de datos que estamos procesando a través de las diferentes carreras de la universidad, claro, desde las diferentes áreas de investigación, y muchas de ellas ya quedaron incorporadas en esos artículos. Hay
artículos interesantísimos, particularmente estoy pensando en el de la capital, el de Otón Desarrollo Blanco, urbano, claro. ¿sí? Que anteriormente la conocíamos como Payo Obispo, y bueno, en este momento se convierte en Otón P. Blanco, y luego habrá de surgir Chetumal, ¿no? Que cambia de nombre poco antes, en los años 30, ¿no? En el 36. 36, exacto. Entonces, toda esta historia a nosotros nos genera eso que se narra o se reflexiona, que es el tema de la identidad. Claro. Y creo que este es un libro en donde nosotros abrevamos de la identidad quintanarroense, porque conocer acerca del Estado es empezar a identificarse con él, justamente. Hay temas, doctor, que vamos a tratar en una segunda parte, que me gustaría muchísimo que nos los trajera a colación, porque al ser usted el coordinador, todos los académicos, incluso los políticos que intervinieron en esta construcción, pues en la investigación, narraron cosas que seguramente, como en las películas, ¿no? Tendremos que ponernos aquí detrás del telón, qué se dijo, qué pasó, cómo ocurrió esto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de los interesantes temas de este libro, Quintana Roo, 4 décadas de vida independiente. Pues estamos hablando de este libro, Quintana Roo, 4 décadas de vida independiente, ahora en Voces Universitarias, y nuestro invitado, el doctor Antonio Higuera Bonfil, pues ha estado hablándonos en un primer momento de ese artículo tan interesante que es pues el trabajo, la intervención de los diputados constituyentes como la parte fundadora, fundamental de este Estado, de nuestro Estado de Quintana Roo. Y pues queríamos entrar a hablar acerca de los diferentes artículos, quienes me hace una aclaración importantísima, ¿no? Son 14 artículos, pero son 21 autores, es decir, hay algunos artículos que son colectivos, y es un libro que sorprende porque cuando vemos que son 414 páginas, vemos la importancia que tiene la investigación en nuestra universidad y, por supuesto, lo que se tuvo que sintetizar para que 40 años cupieran una aproximación como esta que tenemos a la 10 mano. páginas para cada año, más o menos. Para cada año, aproximadamente. Así es. Es un ejercicio de abstracción muy fuerte. Doctor, este libro es una obra que hacen universitarios, que hacen funcionarios públicos, que hacen artistas. ¿Quiénes patrocinaron este libro? Ese es un libro que, por supuesto, en términos de horas de trabajo, implica, voy entendiendo, 2 años aproximadamente, pero en términos financieros también es muy importante porque aquí esto es algo muy preciado, pero también pues infiere una necesidad de recursos financieros. Claro, no surge de la nada, ¿no? Sí, así es. Sí, el proyecto cuando se planteó pensaba buscar la participación lo más amplia posible para que, bueno, sabiendo que los tiempos son difíciles, las distintas instituciones pusieran cantidades relativamente pequeñas. Claro. Finalmente fueron 3 instancias, la Universidad de Quintana Roo, que aportó su tercera parte y que fue la que habilitó la posibilidad de desarrollar la investigación para cada uno de los capítulos y poder tener, digamos, ya el resultado. La rectora, la maestra Lina Coral, fue muy entusiasta y entendió muy bien que se trataba de un proyecto y de inmediato dijo, esta va a ser la contribución de la universidad a la celebración de los 40 años. Claro. Ella lo tenía muy claro desde el principio. Lo tuvo y lo sigue teniendo con esa precisión. Las otras 2 partes, ahí concurren el Congreso del Estado y la Secretaría de Educación y Cultura. Exacto. Entonces, con la tercera parte se pudo hacer la investigación, se adquirieron materiales, se vieron cosas propias de la investigación, trabajo. Por ejemplo, las entrevistas se hacen en lugares distintos, hay que hacer trabajo de campo, etcétera. Todo eso se cubrió con el aporte de la universidad. Cuando el libro estuvo listo,
Entonces vinieron las otras dos partes y aportaron los recursos para poder materializar el libro. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue contar con un apoyo diverso realmente, siempre de instancias públicas, no hubo privadas, y en ese mismo sentido prácticamente los participantes están en esa condición. O bien son profesores o profesoras de universidades públicas, básicamente de la Universidad de Quintana Roo, la gran mayoría, pero también participaron colegas de la Universidad del Caribe y colegas que están, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o alguien independiente que de alguna manera aportó un artista, una persona que, bueno, nos habló de un tema de música, de creación musical, y que esto es resultado de un trabajo justamente de personas que reciben su salario por parte del sector público. Claro, no, es muy precisa esa información que nos da y efectivamente ese es un trabajo de Estado, por decirlo de otra forma. Claro. Doctor Higuera, bueno, ¿quiénes participan? Algunos nombres no? para que no se preocupe en cuanto a la cantidad de nombrados en esta ocasión. Vamos a hacer en Voces Universitarias una serie de mesas a donde vayamos presentando el libro durante este año para que, independientemente de la presentación que vayan a hacer en algunos foros, claro, en Voces Universitarias tengamos a los autores y además que hablen de los temas que están aquí, que son políticos, son sociales, son culturales, correcto, artísticos, etc. Entonces, aquí vamos a seguir celebrando los 40 años del Estado de Quintana Roo. Pero bueno, ¿qué se dijo? ¿Cómo el entusiasmo? ¿Cómo nació esto? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo fue esa comunicación? Porque hay personas de otros lados que participaron. Cuando surgió el proyecto en el 2012, yo tenía muy claro que no se trataba de el producto de una sola disciplina científica. No podía ser solo la historia, no solo la antropología, sino tenía que haber el concurso de distintas instituciones por un lado y por el otro de disciplinas. Entonces se invitó directamente a una serie de colegas, algunos pudieron incorporarse, otros no aceptaron porque su agenda estaba complicada. Lo que tengo que decir es que de los que aceptaron, de los 21 que aceptaron, los 21 entregaron sus trabajos. O sea, no hubo un solo equipo o un solo autor o autora que se quedara en el camino. Sí. Y eso fue muy bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tratar de cubrir una serie de esferas importantes en la vida de Quintana Roo, en su historia. Hay dos trabajos sobre política, el que ya hablábamos sobre los constituyentes, los diputados constituyentes, y hay un segundo artículo escrito por colegas mujeres. Una trabaja en la unidad Chetumal y las otras dos en la unidad Playa del Carmen de la UCRO. Ellas escribieron el proceso de empoderamiento político de la mujer, ¿no? Entonces son como dos caras complementarias importantes y fueron recorriendo esto, cómo la mujer ha podido en estos 40 años en Quintana Roo tener acceso a pues el quehacer político, a los cargos y a las tomas de decisiones. Por otro lado, hay una sección que habla del desarrollo urbano, que es una característica importante, y se tomaron los dos extremos. Se tomó Chetumal, que es la capital tradicional y que tiene un ritmo muy particular de desarrollo urbano. Ahí Juan Carlos Arriaga y Tania Camal hicieron este trabajo. Y en contraste, en el norte, en Cancún, dos colegas de la Universidad del Caribe, Alejandra Casal y María del Pilar Jiménez, hablaron de Cancún. Entonces, ahí hubo otra mancuerna en términos de temáticos. Pero se abordaron cosas como la cultura maya prehispánica a través de los trabajos arqueológicos. Adriana Velázquez hizo esta aportación y Manuel Buenrostro trabajó la cuestión de la cultura maya, los mayas contemporáneos, sobre todo la cuestión jurídica, ¿no? Cómo su sistema legal propio tiene ciertas características. Y luego también, por supuesto, se tocó una serie de temas, digamos, en una sección miscelánea, mucho más amplia, en donde se habló, por ejemplo, de arte, ¿no? Literatura y música. Se incluye la forma de hablar en Quintana Roo, que es muy particular y que, si bien es peninsular, tiene algunas diferencias respecto a Campeche y Yucatán. Se incorpora un trabajo sobre la danza o las danzas en Quintana Roo.
La educación, Martín Ramos escribe sobre la educación en Quintana Roo, y finalmente el libro cierra con un trabajo sobre las finanzas públicas, un trabajo muy interesante que nos hace ver cómo ha evolucionado en ese nivel, en ese orden Quintana Roo. El trabajo es de René Lozano y de Fernando Cabrera. Yo creo que es un trabajo completo en el sentido de lo que podríamos inferir de un estado que tiene características de crecimiento veloz, entonces finanzas, la parte artística, la parte social. Y me falta el turismo. Se me escapó el turismo. Hay dos trabajos que tienen que ver con el turismo. Uno lo hace un equipo coordinado en la unidad Cozumel de la UCRO, y el segundo lo hace una colega, Priscila Sosa, quien trabaja en la Universidad del Caribe, que eso pues no podía faltar en este libro, ¿no? Sí, el tema de sustentabilidad que tanto nos importa en el Estado y por supuesto en la Universidad Cozumel particularmente. Por eso pienso, es un trabajo completo. Desde luego que hace falta muchas cosas, pero eso es parte de nuestra propia evolución. No podemos hacer algo en 40 años, parece mucho tiempo, pero es la construcción de un Estado que de pronto en los pormenores aún nos falta decir muchas cosas. Entonces esto es un libro que merece no solamente una felicitación de parte de los académicos, de parte de la sociedad, como bien lo dijo hace un rato, por parte de las instituciones que lo vieron muy bien, que hicieron la aportación financiera para ello, sino que también debería ser más conocido. Y es por eso que la propuesta de que invitemos a los demás colaboradores para que presenten las secciones, que aquí no nos alcanza el tiempo de comentar, seguramente media hora tampoco, pero ellos van a decir qué hicieron, cómo ven, y sobre todo, si pudiéramos hablar hasta de la perspectiva. Claro. Para no abusar de los próximos 10 años que vienen, porque nuestro estado es muy particular, a eso lo vamos a ir analizando poco a poco. Digo particular porque la velocidad con la que se ha construido su historia es muchas veces, a veces parece una exageración, pero es la que a veces corresponde a 100 años o 200 de otros estados que han transitado más lentamente. Entonces, esa forma de crecer en Quintana Roo es necesario de conocer, es necesario de reflexionar. Doctor, muchísimas gracias. Pues verdaderamente gracias. Es un prólogo el que hicimos el día de hoy. Y pues felicitaciones por este libro. Es una aportación importantísima de la Universidad de Quintana Roo para la sociedad y desde luego para una sociedad que tiene 40 años muchas veces, por los que nacieron aquí, por los que llegaron en ese tiempo, pero también para una sociedad que está en una construcción permanente. Muchos apenas llegaron ayer y se están incorporando a una historia veloz, paradigmática. Y en construcción. Entonces, creo que tenemos mucho que hacer todavía en la universidad y en el espacio de la investigación. Felicitaciones y pues los demás investigadores están aquí invitados. Usted también está invitado para conocer acerca de este libro, Quintana Roo, 4 décadas de vida independiente, a partir de los diferentes autores. Nos vemos el próximo lunes aquí en Voces Universitarias.